A mí muy grande, hermanos, poder ver el rostro de cada uno de ustedes en esta nuestra fiesta, en esta reunión que Dios nos ha permitido tener. Nosotros estamos conscientes, hermanos, de que la voluntad de Dios, hermanos, es la unidad de su pueblo. Siempre le ha gustado a Dios, hermanos, la unidad, la comunión de su iglesia. Y yo sé, hermanos, que el Señor nos ha reunido y Él quiere que no solamente estemos reunidos físicamente, sino que también tengamos una gran unidad espiritual, que es la que nos da precisamente la palabra del Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a tener una importante meditación en la palabra del Señor. Si ustedes estuvieron leyendo sus afiches allá donde se anunciaba el retiro, y leyeron ahí, hermanos, que dice activos y efectivos en el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Hay tanto activismo dentro de la religión que no conduce a nada, que es vano. Y nosotros, hermanos, vamos a tratar de quitar lo vano de nuestro acercamiento con Dios. De nuestra vida cristiana, nosotros debemos de alejar lo vano y debemos de encontrarnos con lo verdadero. Y lo verdadero, hermanos, está aquí escrito en la palabra del Señor, y que por la revelación del Espíritu Santo de Dios, Dios nos quiere comunicar en esta noche. Les invito, hermanos, que abramos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Leo del versículo 1 al 3. Estoy leyendo, hermanos, Eclesiastés capítulo 5, del versículo 1 al 3. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Amén, dicen: cuando fueres a la casa de Dios. Escuchen, hermanos, qué es lo que la palabra de Dios manda, que debe ser la actitud nuestra en un acercamiento verdadero a la casa del Señor. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación que viene el sueño, y de la multitud de palabras, ¿qué? La voz del necio. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los hermanos han estado parados por ahí. Quizás pudieran buscar algún lugar donde poder ubicarse, donde poder sentarse para no tener obstáculo y poner atención muy bien a lo que vamos a estar viendo en esta noche. En este pasaje, hermanos, que estábamos leyendo, hay algo esencial, hay algo importante en todo esto. Aquí, hermanos, el Señor manda dos cosas importantes. Y si ustedes se van a dar cuenta que hay dos cosas, hermanos, que Dios rechaza en el acercamiento a Él. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, cuando nos acerquemos a buscar a Dios, cuando nos acerquemos verdaderamente a Dios, hay dos cosas, hermanos, que Dios rechaza, que Dios no quiere. Una de ellas, hermanos, es el hablar demasiado. Una de las características de la gente religiosa, hermanos, es decir un montón de cosas, hablar, ser verborrágico y decirle tantas cosas y hablar de Dios y hablar demasiado. Y sus palabras van muy por delante de lo que son sus obras. Toda la vida nuestras palabras deben de venir detrás de nuestros hechos. Eso se llama una verdadera efectividad. Cuando alguien, hermanos, se ha acercado verdaderamente a Dios, primero hace como Jesús y después habla. El religioso primero habla y habla y habla y dice grandezas y habla maravillas, pero sus hechos vienen, hermanos, muy rezagados de su boca. Su boca es muy ligera comparada con sus hechos. Una cosa que a Dios le molesta es que una persona sea ligera para hablar, pero que sus hechos, hermanos, vengan muy a la vanguardia, muy a la retaguardia, muy atrás. Y la otra cosa, hermanos, que a Dios le molesta es la siguiente. Dice: y de la mucha ocupación, dice, viene el sueño. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Fíjense, hermanos, de que hay quienes, hermanos, piensan que si son muy activos, que si corren, que si hacen para allá, que si se mueven, pero miren, son inquietísimos. Hay quienes, hermanos, religiosamente hablando, son hiperactivos. Yo he conocido mucha gente, quizás yo fui así también antes. Uno piensa, hermanos, que esa hiperactividad le está dejando algo a Dios, o le complace a Dios, o le está llenando a Dios. Y yo quiero que me entiendan, hermanos, hay dos cosas que a Dios no le agradan y que a Dios desagradan. Una, repito, hermanos, es el ser muy hablador, el ser parlanchín, el ser charlatán, el hablar demasiado. Porque una persona, hermanos, se le llama charlatán a una persona que habla demasiado, que sus hechos no van acorde a sus palabras. Este es un charlatán. Y otro, hermanos, que trata de ser hiperactivo, que corre para allá y ya se mueve y cualquiera hasta lo admira.
Y los demás lo admiran y dicen, ¡ja! Ese hermano se mueve, dice. Porque la gente, hermanos, a la gente le gusta observar la actividad de alguien, ¿verdad? ¡Ja! Ese hermano no se puede estar quieto, dice, allá va para allá, allá va para allá. Pero yo quiero que me oigan, hermanos. Miren, hay dos cosas que a Dios no le agradan: ni la charlatanería, ni el activismo. Ambas cosas, hermanos, a Dios no le dicen nada. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros seamos efectivos. Pero le voy a mencionar ejemplos bíblicos interesantísimos, hermanos, donde ustedes se van a dar cuenta cómo Dios, hermanos, rechazó mucha actividad. Por ejemplo, si leemos ahí en Jeremías, cuando el Señor, hermanos, criticaba a los falsos profetas por medio del profeta Jeremías, precisamente. Estos falsos profetas, hermanos, no cabe duda, hermanos, que tenían sus elementos para poder engañar. No pueden ustedes creer, hermanos, que la gente de Israel era tan boba como para creerle cualquier tontería. No, ellos veían, hermanos, algo que era muy sutil. Dice que los falsos profetas eran gente muy activa, corrían, ya iban para allá, estaban muy activos en su trabajo. Y el Señor les dice así: ellos corrían, pero yo no los mandé. Oigan esto, hermanos. Ellos corrían, pero yo no les hablé. Como quien dice, hermanos, ellos estaban haciendo su propia obra, su propia actividad, pero yo no los he mandado. Aquí no hay efectividad. Quiere decir, hermanos, que hay gente que se puede estar moviendo con la Biblia bajo el brazo, para arriba y para abajo. Alguien la otra vez me hablaba tratando de calificar muy bien la obra de cierta persona que ya la hubiera predicando por un parque y por otro parque en su pueblo, y tratando de calificar. Pero ¿saben una cosa? Esta persona ni siquiera era miembro de ninguna iglesia, nunca se sujetó a una autoridad, nunca aceptó ningún tipo de gobierno espiritual, pero usted lo miraba con la Biblia bajo el brazo, ya se iba a meter a la cárcel y a los parques, y todo el mundo lo felicitaba. ¡Ja! Ese hermanito, sí, decía la gente. Pero fíjense, hermano, de que la gente, desgraciadamente, que no tiene el conocimiento de la verdad, califica el activismo como algo muy bueno. Pero Dios dice, ellos corrían, pero yo no les hablé. Una cosa, hermanos, es que alguien se mueva demasiado. Otra cosa es saber si está realmente haciendo lo que Dios quiere. Porque, hermanos, moverse es fácil. Miren, hay gente, hermanos, que le gusta moverse, le gusta trabajar. Es de armas tomar. Pero el asunto, hermanos, es que no es simplemente de hacer, sino es, hermanos, saber hacer lo que Dios quiere. Una persona, hermanos, que es activa no necesariamente es efectiva. Pero una persona que es efectiva sí tiene que ser activa. No sé si me están entendiendo lo que digo. Pero hay mucha gente, hermanos, que tiene mucho activismo, pero no es efectiva. Pero una persona que es efectiva sí tiene que tener actividad también. Pero ya voy a explicar en dónde está la diferencia. Pero voy a seguir con esto, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, criticaba a los fariseos también, y esta era gente muy activa también. El Señor, hermanos, criticaba las oraciones de los fariseos. Dice que ellos hacían largas oraciones y se paraban en las esquinas de las calles y hacían largas oraciones. También dice, hermanos, que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. También dice que ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmos de la menta, el eneldo y el comino. Ellos hacían muchas cuestiones, eran gente muy activa, hermanos. Sin embargo, el Señor les decía hipócritas. Al decirles hipócritas, hermanos, les estaba dando a entender que todo ese activismo era vano, era falso. Óiganme bien, hermanos. Hay mucha gente religiosa, hermanos, que hoy habla de tantas cosas que es vano. Miren, le voy a contar otro testimonio. Yo fui a predicar a cierta iglesia, me invitaron a cierta iglesia, no me recuerdo de qué lugar fue. Y ahí en esos momentos acababa de suceder una situación ahí que tenía un poquito consternados a los hermanos ahí de la iglesia, especialmente a los jóvenes. Y ellos llegaron conmigo y me dijeron, fíjese, hermano, de que solo hay una cosa que nos tiene un poco así tristes, un poco, no sé qué habrá pasado. Fíjese que aquí había, según las palabras de ellos, así, ¿verdad? Aquí había una hermanita muy entregada al Señor, una señora ya grande, ¿verdad? Viera que era una hermana de oración, dice, aquí se la pasaba orando, dice. Pero fíjese, hermano, de que nosotros estamos un poco confundidos, dice. ¿Por qué Dios no la guardó? Dice, porque fíjese que acaba de caer en adulterio, me dice. Cayó, me dice. Se fue de la iglesia, cayó en adulterio. Y se nos ha metido muchos conflictos. Se les metieron conflictos mentales porque eran jóvenes inquietos. Y no cabe duda que ellos trataban de hallarle la honestidad a la palabra de Dios, la justicia a la palabra de Dios. Y ellos dicen, ¿y por qué cayó esta mujer? Dice, ¿por qué cayó esta hermana? ¿Por qué Dios no la guardó? Si la Biblia dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Así me dijeron ellos. La Biblia dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Y yo les preguntaba a ellos, mire, hermano, ¿y ustedes cómo saben que oraba? Les dije, les quise preguntar eso. ¿Y ustedes cómo saben que era de oración? Viera, hermanito, me dice. Viera que esta hermana, aquí, cuando todos los hermanos pasaban al templo, la oíamos clamando, dice.
Ella, aunque no fuera hora de culto, ahí la oíamos clamando dentro del templo. Yo solo oí eso. Miren, hermanos, les dije, miren, hermanos, voy a tratar de explicarles la justicia de Dios y ustedes se van a dar cuenta que Dios no se equivoca. Fíjense que la iglesia era una iglesia pequeña y la aldea era una aldea pequeña. Y en esa ruta donde estaba la iglesia pasaban todos los hermanos todos los días, porque era el pasaje de los hermanos ahí continuamente, que ya la tienda, que ya. Y ni modo, esta hermana se sabía muy bien eso, indudablemente. Entonces venía y ahí se la ponía a orar porque ella quería dar una imagen ante todos los demás de que era espiritual. Pero yo le dije, mire, le voy a decir una cosa, hermanos. La palabra del Señor dice así: tú cuando ores, no seáis como los hipócritas que aman el orar públicamente para que los demás oigan. Cuando tú ores, entra en tu cámara secreta y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esta hermana no estaba orando con Dios, estaba impresionando, estaba orando consigo mismo e impresionándolos a ustedes, les dije. De manera que Dios, hermanos, no tenía por qué guardarla porque nunca se acercó realmente a él. Ella estaba orando para provocar un espectáculo, para provocar una admiración, para tratar de llamar la atención, para querer impresionar como que era muy espiritual ante los ojos de los demás. Y Dios no estaba obligado a guardarla, hermanos. Si Dios no va a confirmar lo que no respalda su palabra, Dios, hermanos, va a confirmar todo lo que está escrito en su palabra. Lo que se sale de la palabra ya no tiene respaldo de Dios. Así que, hermanos, aquí no hay efectividad. La efectividad se hace evidente, hermanos, cuando alguien está actuando de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero si alguien está haciendo mucha actividad, pero lo que está haciendo ya no concuerda con la palabra, entonces no hay efectividad. De manera, hermanos, que la efectividad se está en que alguien haga lo que dice la palabra. Le voy a contar otro testimonio. Estuve predicando en otro lugar y se acercó conmigo un hombre ahí. Estuvo oyendo la palabra y este hombre me ha oído a mí predicar por la radio. Y él quería llegar y según sus propias palabras, él es evangelista. Iba a predicar por acá y por allá y hasta México se iba a predicar y bueno, contándome un montón. El asunto es que me oyó predicar esa noche y la palabra le causó cierto redargüimiento. De manera que pidió hablar conmigo y estuvo hablando conmigo largo y tendido. Pero le voy a contar cuál es la situación de esta persona. Resulta que este hombre está viviendo en adulterio. Está viviendo en adulterio y aparentemente como que la mujer no muy se quiere casar con él. El asunto es que él dice que él, pero de todas maneras dice, yo sé que el Señor me está usando. Fíjense, hermano, de que a mi iglesia donde yo iba antes me dijeron de que ellos a mí no me iban a confirmar el ministerio, dice, no me iban a dar el carnet para que yo fuera evangelista, pero yo sé que el Señor a mí me respalda, hermano. Mire, yo me he ido a meter a las cárceles, yo me he ido a meter acá, a los mercados, yo he ido a predicar por allá y he ido a predicar un montón de iglesias y mira, hermano, yo he venido las almas venir a los pies de Jesucristo. Pero está viviendo en adulterio. Pero él dice que Dios lo está respaldando. Pero él dice que ha visto con sus ojos las almas venir a los pies. Y miren, pero ¿por qué creen ustedes que me fue a hablar? Porque en el fondo no se sentía tan bien, ¿verdad? Y lógicamente no se sentía bien porque no estaba bien. Así que como él llegó con esa sinceridad, también yo con mucha franqueza le dije lo que la palabra del Señor enseña. Le dije, mire, le voy a dar un consejo sano. Le dije, deje de predicar, le dije. No predique, le dije. Usted no es apto para predicar, le dije. Nosotros predicamos lo que vivimos, le dije. Usted no está predicando, usted no puede predicar porque la palabra del Señor dice así: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo cree usted que Dios va a respaldarlo? Le dije, mire, probablemente el diablo a usted le está jugando la vuelta, le dije, le está haciendo ahí ciertas vueltas, haciéndole creer a usted como que sí hay un respaldo, pero tenga cuidado, le dije, solo le voy a decir algo, lo que dice el libro de Oseas. Imagínense, hermanos, que en el libro de Oseas, ¿saben qué fue lo que criticó Dios a Israel? Dice, hermanos, que Israel se había entregado a la fornicación. Había un montón de fornicarios en Israel. Y viene Dios y les dice que ellos engendrarán hijos, dice, pero dice, son hijos extraños. Así le llama la Biblia, hijos extraños. Como quien dice, hermanos, son hijos de ellos, pero no míos, dice Dios, ¿ya? Son hijos de ustedes, pero no míos. Entonces, hermanos, esta persona dice, mire, viera que cuántas personas han aceptado, dice, han aceptado a usted, pero no a Cristo, le dije yo. No sé si me entienden, hermanos. Sí, hermanos, miren, una persona, hermanos, manejando astutamente la boca,
manejando astutamente las palabras, puede convencer y persuadir a las personas. Como dijo un día el apóstol Pablo, nosotros persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, dice. De manera, hermano, de que esta persona era muy astuto, y con la lengua y con la boca, con astucia, manejando los artificios del horror. Él dice, yo he visto cómo las almas aceptan a Cristo. Mire, le dije, la palabra del Señor a usted no lo respalda, lo aceptan a usted, pero no a Cristo, le dije. Deje de predicar, le dije. Arregle su vida primero, le dije, y después levántese y hable, le dije. Ahora fíjense bien, hermanos, ¿saben por qué les quise contar este testimonio? Porque hay mucha gente que hace exactamente lo mismo, y muchos hermanos que bien se tragan el cuento de que Dios está respaldando aquello, y sepan ustedes que no es así. Eso está, hermanos, como que diga, como un día dijo cierta mujer que estaba ahí parada, y quien la sacaba de su obstinación de que ella era una pastora. Y nosotros le dijimos, la Biblia no respalda eso. La palabra del Señor es muy clara cuando dice, no permito a la mujer enseñar. ¿O no es clara la palabra con eso? Pero hermano, pero entonces, ¿por qué me ha respaldado Dios? Yo he visto las almas y el mismo cuento de todos. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que Dios va a respaldar lo que se está saliendo de la legitimidad bíblica? Dios no va a respaldar jamás. Y cualquier cosa, hermanos, que suene a respaldo no es más que un vil engaño del diablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque Dios no se contradice. Dios, hermanos, no se puede estar haciendo él mismo el harakiri. Dios no puede estarse, hermanos, con su misma palabra él atravesándose. Sería una locura, hermanos. Dios no puede, hermanos, decir algo en su palabra, pero bueno, en vista de que no hay ningún hombre que predique, voy a hacer una exoneración con esta mujer por decir algo. Es imposible, hermanos. Dios, hermanos, no quebranta su palabra. ¿Saben qué dijo Jesús? Primero pasan el cielo y la tierra que se frustre una coma o una tilde de la ley. ¿Qué dio a entender el Señor con esto, hermanos? Que su palabra no puede ser transgredida. Él mismo no la va a transgredir, hermanos. Dios mismo no va a quebrantar su palabra. Así que, hermanos, que venga por aquí una mujer ejerciendo un ministerio de predicadora y todavía venga con el pretexto de que Dios la está respaldando. Miren, hermanos, solo alguien que no conoce las escrituras puede creerle el cuento. O que venga un hombre como este diciendo, hermanos, que está viviendo en adulterio, pero que total, él siente el anhelo de predicar y Dios lo está respaldando, aunque esté viviendo en adulterio y él ha visto las almas. Solo alguien que no conoce la Biblia se puede tragar esos cuentos, hermanos. Pero si alguien, hermanos, conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, que Dios nunca quebranta sus principios. Dios, hermanos, no puede volverse atrás de sus mandamientos. Le voy a contar un pasaje bíblico. Un día, hermanos, Dios mandó un profeta. Lo mandó a profetizar al altar de Betel. Porque miren, hermanos, esa gente de Israel, hermanos, había caído en una apostasía tan grande, y Dios viene y levanta a un profeta de Judá y le dice, ve a Israel. Y ya solo en Judá había un remanente por ahí, hermanos, y Dios levanta a un profeta de Judá y le dice, ve y profetiza contra el altar de Betel. Y viene el Señor, hermanos, y manda a profetizar contra Israel. Y se va aquel profeta, pero viene Dios y le da una recomendación. Le dice, mira, solo vas, profetizas y regresas. No vayas a comer pan con nadie, no vayas a beber nada, no vayas a posar en la casa de nadie. Solo predicas y te vienes de regreso. Palabra de Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, que viene aquel profeta y vino como Dios le mandó y le dio la profecía al rey, le dio profecía al pueblo y profetizó y maldijo el altar de Betel. Y lanzó las maldiciones que Dios le dijo. Y ya venía de regreso aquel ya para su casa, cuando de repente le sale un profeta, un viejo profeta de Israel. Y le dice, mira, tú eres el varón que vino a profetizar. Sí, gloria a Dios por esa palabra. Qué lindo lo que dijiste, veras. Gracias que Dios te está usando. A saber qué cuentos no le debe haber dicho, hermanos. El asunto, hermanos, es que le dio una envuelta, hermanos. Lo aduló, lo envolvió, lo sedujo. Y le dice, mira, fíjate que estaba orando anoche y el Señor me reveló. Me dijo, va a venir un varón y por favor invítalo a tu casa y le das de comer algo porque pobre, viene cansado del viaje. Y miren, hermanos, vino aquel profeta que no entendió, hermanos, quién es Dios, que no había entendido quién es Dios, y lo engañó este viejo profeta, hermanos. Y va y se mete a la casa y come con él, y ahí platica, lo hospeda en la casa. Al día siguiente agarra sus cosas y sale de regreso, y en el camino sale un león y se lo mató. Así dice la Biblia. Vino un león y mató a este profeta, hermanos. Y eso es tan simbólico, hermanos, porque el león, usted ya sabe el símbolo de quién es, ¿verdad?
Cuando alguien, hermanos, quebranta la palabra de Dios para ponerle oídos a otro que le venga a decir cosas que están contradiciendo la misma palabra, si usted no conoce a Dios, hermanos, se traga el cuento. Le digo, hermanos, hay cuánta gente hoy cristiana que llena las iglesias, que se ha vuelto tan sensual, que aún en contra, hermanos, de lo que Dios dice en su palabra, yo no sé cómo pueden creer que haya un respaldo cuando están haciendo cosas que no avala a Dios, hermanos, que Dios no puede quebrantarse. Le voy a poner otro ejemplo, hermanos. Imagínense, hermanos, que el otro día estuve predicando en otra iglesia, y yo les explicaba a los hermanos que eso de ese acto público, ese show público que tienen las iglesias de recoger ofrendas, no es bíblico, les decía yo. Dios no respalda esto, les digo. Miren, hermanos, hay iglesias que viven en la miseria y tienen que andarle mendigando a la gente los diezmos, hasta con un poquito de coerción para sacarle los diezmos a la gente. Y cada recogida de ofrendas, hermanos, en esas campañas es todo un show público. Y ahora, y casualmente, los pastores que organizan las campañas se buscan a otros pastores que ya los conocen por lengüeteros, ¿eh? Y saben, hermanos, que estos mueven la lengua para sacarle el pisto a la gente. Y ahí se paran y le comienzan a sacar el dinero a la gente. Y saben, conocen bien cómo manejar la sensibilidad y la sensualidad de los hombres. Y le sacan la plata a la gente. Y hacen, vengan para acá los que traen billetes de a no sé cuánto, pan. Y hacen todo un show público. Yo le dije, miren, hermanos, la palabra del Señor es muy clara cuando el Señor dice: cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Eso es lo que recomienda las Sagradas Escrituras. Pero vienen aquellos hermanos, y aunque la Biblia diga eso, aunque la palabra diga esto o aquello o lo otro, la gente, hermanos, toda la vida va a empecinarse y va a hacer lo que le ronca la gana con el argumento, hermanos, pero total Dios lo está respaldando. Mentira, hermanos. Dios no respalda lo falso. Dios nunca respaldará jamás, hermanos, todo aquello que se salga del canon de la legitimidad bíblica. Dios, hermanos, solo puede respaldar lo que está amparado totalmente por las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo cree usted, hermanos, que Dios va a respaldar a alguien? Total, lo está haciendo en contra de sus mismos dictados, pero total, dice aquella persona, pero total hemos visto el respaldo de Dios. Eso está, hermanos, como aquella sensualidad que he predicado otras veces, de aquellos hermanos, de aquellas iglesias que se dividen. ¿Cuántas iglesias se andan dividiendo hoy, hermanos? Y se dividen, hermanos, por puros líos carnales. Imagínense, hermanos, que un día supe yo de una iglesia que se dividió, y llega un grupo y vienen a sacarse las bancas y le salen otros, y que si más se agarran a las trompadas ahí. Supe de otra iglesia, hermanos, donde se agarraron a las trompadas, ahí dentro del mismo templo. Otro día vinieron otros, hermanos, y les pusieron candado con cadenas a la puerta de la iglesia para que el otro grupo no fuera a sacar alguno del mobiliario de ahí del templo. Entonces aquellos, como le tocaron la soberbia, se fueron a conseguir un equipo de acetileno. Ya con acetileno fueron a volarse los candados y a romper la cadena. Y los otros más bravos, ¡pam!, se vienen con la policía. Y ahora cada quien tiene su propia iglesia. Y ahora ya se tragan. Y alguien dijo ahí, bueno, pero gracias a Dios por esto, dijo el hermano, porque gracias a Dios por lo menos se están multiplicando las iglesias y la palabra está corriendo por todas partes. No cabe duda, hermanos, que la gente no conoce a Dios. Cada vez la conocen menos. Dios, hermanos, nunca respalda el pecado. Dios nunca respalda la rebeldía. La Biblia dice, hermanos, si las raíces son santas, también lo serán las ramas. Y si las primicias son santas, también lo serán la masa restante. Si Ágape hubiera comenzado así, hermanos, no estaríamos aquí, de veras. Ni miraríamos, hermanos, todas las bendiciones y la gloria de Dios que hemos visto, hermanos. Ni miraríamos ese respaldo de Dios y tantos testimonios, hermanos, que de veras da gusto, como decía el hermano Saúl hace un rato. Da tristeza tener que cortar, hermanos, tan hermosos testimonios, hermanos, porque llenan tanto, hermanos, oír y tener testimonios, hermanos, evidentes, patentes aquí, de hermanos, cómo Dios, hermanos, está respaldando la vida de muchos hermanos, sanándole sus enfermedades, haciendo milagros, haciendo salir de situaciones difíciles, viendo un Dios, hermanos, que día a día está confirmando su palabra en cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, el mundo se ha llenado de tanta sensualidad que hoy, hermanos, la gente puede creer, hermanos, que aunque se estén haciendo las cosas en contra de lo que la palabra del Señor dice, la gente dice, pero total, Dios está bendiciendo, Dios está respaldando. Yo quiero que me oigan. El Señor, hermanos, en su palabra dijo en cierta ocasión, en aquel día muchos me dirán, póngame atención, en aquel día muchos dirán, Señor,
y no en tu nombre echamos fuera demonios. Este argumento, hermano, lo van a decir algunas personas que van al infierno, que el Señor los aparta a la izquierda. Apártense, obradores de maldad. Señor, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, apártense. Señor, pero si nosotros en tu nombre profetizamos, apártense, obradores de maldad. Señor, pero si nosotros en tu nombre hicimos milagros, no los conozco, apártense de mí. Señor, pero si nosotros ahí en tus plazas comíamos y bebíamos, ahí en nuestras plazas tú nos enseñabas. Gente, hermanos, que fue tan fiel a un templo, tan devota de un edificio, de una organización, de una religión, el Señor, hermanos, tendrá que decirles, apártense, porque fueron quizás muy activos, pero no fueron efectivos, hermanos. Entonces, hermanos, Dios necesita, hermanos, en su pueblo, óiganme bien, efectividad. Y sobre eso quiero detenerme ahorita, hermanos, porque ahorita vengo hablando, hermanos, de lo que es el activismo falso, lo que no quiere Dios, lo que no debemos nosotros, hermanos, con lo cual no debemos de engañarnos. Nosotros no debemos de pensar, hermanos, que Dios va a respaldar sobre error o sobre falsedad o sobre apostasía. Imposible, hermanos. Dios nunca va a apoyar nada que se salga de lo que está escrito. Eso, tal vez ampliando un poco esta primera parte, ¿se recuerdan ustedes, hermanos, cuando Dios le dijo a Israel, cuando le dio instrucciones de qué tipo de incienso se debería ofrecer en el templo? Y dijo el Señor, esto van a ofrecer aquí. Y les dio la formulación de qué tipo de incienso quería Dios ahí dentro de su templo. Pero vienen, hermanos, los hijos de un sacerdote, y aquellos creyeron, hermanos, que por el rango que tenían de ser hijos de sacerdote, descendientes de la línea arónica, aquellos, hermanos, se creían con derechos. Y entonces ahí vienen, hermanos, y se les ocurre meter de su propio criterio un perfume, un incienso diferente del cual Dios mandó. Y vienen, hermanos, y van a quemar un incienso que Dios no mandó. A saber dónde se consiguieron su fórmula. Tal vez lo copiaron, hermanos, de alguno de los cultos paganos. ¿Quién sabe? O a ellos se les ha de haber ocurrido quizás aquel perfume nuevo, aquel incienso nuevo. Y vienen y lo van a ofrecer, hermanos, y dice la palabra, hermanos, que inmediatamente salió fuego de parte de Jehová y los consumió a los dos ahí dentro del altar, dentro del tabernáculo. Y cuando salieron aquellos cadáveres, el Señor dijo, sáquenlos y los tiran por allá. Y dile a Aarón, le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no quiero que vaya a llorar por sus hijos. Ni va a hacer duelo, ni va a hacer luto, ni va a andar triste, porque me han afrentado a mí. Y así le dijo Dios, hermanos. Y le mandó a Aarón que mucho cuidado con andar triste por sus hijos. Dios le mató 2 hijos ahí, hermanos. Y le mandó a Aarón que no va a andar lloriqueando por sus hijos, ni los vaya a hacer duelo, ni va a andar triste, ni nada. Porque me han afrentado a mí, dice el Señor. ¿Y en qué lo afrentaron? En que hicieron algo, hermanos, en contra de las Escrituras. Cuando el Señor, hermanos, comisionó a Josué para suceder a Moisés y salir adelante en la obra de Dios, hermanos, le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo lo que hagas te saldrá bien. Oigan, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. ¿En qué momento, hermanos, usted va a encontrar un respaldo total para su vida, para el ministerio, para todo lo que haga? En el momento en que no se aparte de usted este libro de la ley, sino que usted mire y trace bien la palabra de verdad, y usted interprete muy bien lo que Dios quiere decir. No podemos especular con la Biblia. Nosotros no podemos, hermanos, tratar de medrar con las Escrituras. Pablo decía, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ya ven que Pablo lo decía. Quiere decir, hermanos, de que si usted quiere tener un ministerio como el del apóstol Pablo, verdadero, legítimo, de Dios, con respaldo total, haga, hermanos, como la palabra del Señor manda. Pero si alguien, hermanos, quiere hacer algo, hermanos, porque a él se le ronca la gana, porque él cree que es así la cosa debe de ser, o porque él en su propio criterio piensa así, qué equivocado está. Por eso, hermanos, es que nosotros entonamos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Hermanos, uno puede pensar, es que yo creo que así está bien. Es que no es lo que usted crea, es lo que Dios dice en su palabra. Nosotros podemos decir, es que a mi criterio está bien así. Es que no depende de su criterio, no depende de su prudencia. Dice, reconócelo
en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puede ser que en un momento dado, hermano, nosotros vayamos algo torcidos. Si lo reconocemos a Él, Él se va a encargar de enderezar nuestras veredas y va a hacer que todo nos salga bien. Pero yo les digo algo, hermanos. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, ya no le gusta ajustarse a las Escrituras? La gente, hermanos, se ha vuelto de en pos de las palabras de Dios para establecer una religión, hermanos, basada en su propio sentimiento religioso, en sus propias corazonadas. ¿Cuánta gente, hermanos, hace muchas cosas hoy porque ellos creen que así debe de ser? O creen, o suponen, o sienten que así debe de ser. Eso es apoyarse uno en su propia prudencia. Y el canto, hermanos, va muy de acuerdo con lo que estamos viendo en esta noche. Dice, hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas hoy. La efectividad, hermanos, solo se puede lograr cuando ustedes, hermanos, cuando nosotros comencemos, hermanos, a apoyarnos en lo que Dios dice. No en lo que nosotros creemos que debe de ser, sino en lo que Dios dice. Dios, hermanos, su voluntad está claramente expresa en la Biblia. Un ministerio efectivo, hermanos, el mejor de todos, fue el de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Saben qué decía Jesús, hermanos, cuando andaba en la tierra? El Padre conmigo está, dice, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿En dónde estaba la efectividad de Jesús, hermanos? En que Él siempre hacía lo que el Padre quería. Y cuando enseñó a orar a sus discípulos, les decía, oren ustedes así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y se haga tu voluntad. Fíjense, hermanos, que el ponerse uno a la disposición de la voluntad de Dios fue el deseo de Jesucristo para con sus discípulos. Y les enseñó, hermanos, a que ellos buscaran no solo la voluntad de Dios, sino que hicieran la voluntad de Dios. ¿En qué momento hay efectividad? Hay efectividad, hermanos, en que usted se sujeta a lo que Dios ha dispuesto, en lo que es la voluntad de Dios. En el momento cuando nosotros, hermanos, queremos establecer nuestros propios programas, nuestra propia metodología, nuestros propios planes, entonces nos salimos de parte de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos, que a mí siempre me ha gustado y lo hemos hablado otras veces. Dice, hermanos, si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Quiere decir, hermanos, que hay gente que sí edifica, pero vanamente. Estos son los activistas. Esto, hermanos, es gente que tiene mucho activismo, ¿ah? Por eso dice, si Jehová no edifica la casa, de balde están trabajando. Como que dicen, no, dejen de estar edificando porque no estoy ahí. Le voy a contar algo. Un día, hermanos, vino Dios y le dijo a Israel, vayan y suban allá a pelear contra Jai. Y vino el pueblo, hermanos, y cuando había que subir, vienen ellos, hermanos, y desobedecen a Dios. Y se rajaron y tuvieron miedo. Entonces vino y el enemigo, y ustedes saben que les hicieron una derrota. Y cuando venían ahí derrotados, ellos dicen, ahora sí, vamos, subamos. No, ahora ya no vayan, le dice Moisés, porque la orden fue para hace un rato, no para ahorita. Oigan, hermanos, ¿cómo es la cosa? Usted me puede decir a mí, pero yo estoy haciendo lo que Dios manda. Sí, pero es que eso fue lo que Dios dijo ayer. Lo que Dios dice hoy es otra cosa. Eso es exactamente lo que hoy hace mucha gente religiosa. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese argumento le decía yo precisamente a unas personas de estas que hoy, hermanos, apoyan fuertemente esa doctrina extraña que han metido de danza y de muchas prácticas raras dentro de la iglesia? Y el gran argumento es es que David danzó. El argumento es que David danzaba y todo eso y bla, bla, bla. Y se apoyan en un montón de prácticas o cuestiones antiguo-testamentarias que nada tienen que ver con la iglesia. Y yo le dije, mire, si Dios algo estableció en el Antiguo Testamento, pertenece al Antiguo Pacto, no al Nuevo Pacto. Y la iglesia está fundamentada en un Nuevo Pacto, le dije. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, nuevo pacto hago hoy con vosotros. Usted va a decir, pero es que eso está escrito en la palabra del Señor. Sí, está escrito en la palabra del Señor, pero pertenece al viejo pacto. Eso ya no es para ahora. Hacer ahora lo que pertenece al viejo pacto es rebeldía, hermanos. Es ponerse en oposición a la voluntad de Dios. Sí, Dios quería que subieran a pelear contra Jai, pero eso fue ayer. Pero ahora ya no. Ahora espérense hasta que Dios vuelva a dar la orden. Ah, no, pero vienen aquellos. No, hoy sí subimos. Allá van aquellos rebeldes, hermanos, y miren, vienen, les mataron un montón. Y ahí vienen llorando, hermanos, hechos pedazos.
No cabe duda, hermanos, que cuando alguien es rebelde y trae la rebeldía en su corazón, va a hacer muchas cosas, hermanos, pero toda la vida en contra de la voluntad de Dios. Toda la vida, hermanos, va a ser un activismo sin inteligencia, un activismo sin ciencia, un activismo, hermanos, donde lo que pretende resaltar es su propio ego, pero no la obediencia a Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, es que yo haga lo que Él dice. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés también que dice así: no apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Lo que Dios quiere, hermanos, es que yo haga lo que Él quiere. No, hermanos, lo que yo me imagino, ni tampoco lo que Dios dijo ayer. Cuando un día el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto y les habla, hermanos, sobre lo que pasó con Israel allá en el viejo pacto, les dice: las cosas que a ellos les acontecieron solamente son ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no idolatremos como ellos, para que no y bla bla bla. Y si comienza a hacer la comparación, quiere decir, hermanos, que por eso es que nuestra Biblia hasta el día de hoy consta del Antiguo y el Nuevo Testamento. No tanto para que usted venga, hermanos, y usted diga: vamos a fundamentar nuestra doctrina aquí en el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento, hermanos, está escrito solo para que usted haga las comparaciones y tome el ejemplo de lo que hoy nosotros tenemos que hacer bajo un nuevo régimen, bajo el régimen del Espíritu, ya no el de la letra. Estamos bajo un nuevo régimen, bajo una nueva dispensación, bajo un nuevo pacto. Estamos, hermanos, ahora en algo distinto. Usted, hermano, no puede venir ahora a querer hacer lo que hicieron, lo que se le recomendó a Israel atrás, porque, hermanos, no dejará de ser rebelde y de oponerse a la voluntad de Dios. De manera, hermano, de que el activismo es propio de los falsos profetas, es propio de la gente religiosa y es propio de los rebeldes, pero la efectividad es propia de los hijos de Dios, que saben, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Le pongo otro ejemplo, hermanos, de alguien que es muy activo pero no efectivo: Caín. Caín, hermano, dice que fue y comenzó a colectar de lo mejor de los frutos, del fruto de la tierra, y agarró y ahí vino y fue al culto y se lo fue a ofrecer a Dios. Y vino Dios, hermanos, y lo rechazó. Es que el Señor no está pidiendo activismo, hermanos. Pero viene Abel, hermanos, y buscó un corderito, lo agarró, lo sacrificó y se lo ofreció a Dios, y Dios se lo recibió. Por eso les digo, hermanos, Abel fue efectivo, pero también tuvo actividad, ¿verdad? Fue efectivo, pero tuvo su acción. En cambio, Caín fue activo, pero no efectivo. ¿Por qué Caín no fue efectivo? Muy sencillo, hermanos. En primer lugar, porque su ofrenda no era procedente, porque él no ofreció un derramamiento de sangre para la remisión de sus pecados. Y estaban ofreciendo un sacrificio por el perdón de sus pecados. Pero bien, hermanos, si ofreció un sacrificio que no era procedente, ciertamente la ley no había sido dada aún. Sin embargo, hermanos, el ejemplo de Dios sí había sido puesto ya. Porque cuando Dios, hermanos, vistió con pieles a Adán y a Eva para expiar el pecado de ellos, tuvo que sacrificar un par de animales y vestir a Adán y a Eva. Quiere decir, hermanos, que el ejemplo doctrinario con el ejemplo mismo se los había dado Dios mismo al sacrificar un par de animales para expiar el pecado de Adán y Eva. Quiere decir que el ejemplo, la muestra, el modelo ya estaba dado. Así que Abel vino, hermanos, se vio lo que hizo Dios, lo imitó y le cayó bien a Dios. Eso se llama efectividad, porque se sujetó a una ley, hermanos, que fue dada no con papel y lápiz, no con letra, sino que fue dada, hermanos, con ejemplo mismo, hermanos. Sed imitadores de Dios, dice, como hijos amados, ¿ya? Entonces, hermanos, el ejemplo doctrinario del sacrificio se los puso Dios mismo, y Abel lo vio, fue dócil y fue efectivo. Agarró y vino y le cayó bien a Dios. Viene Caín, hermanos, y va a colectar un montón de verduras y toda la cosa, y ahí va muy activo y va, y viene Dios y lo rechaza. Aparte de eso, la Biblia dice que Caín era un hombre de malas obras. No es simplemente de ofrecer un culto, sino de tener un buen testimonio. Así que, hermanos, óiganme bien. ¿Cuánta gente, hermanos, llega hoy a las iglesias? Ojalá que no sea la experiencia suya, de estar yendo, hermanos, a los cultos y ahí cantando y haciendo un montón de cuestiones, pero saber qué tipo de sujeción a la palabra tiene, a saber si su conducta es buena, a saber si su testimonio es bueno, a saber si realmente usted hace lo que Dios manda, a saber si usted realmente se sujeta a lo que Dios establece en su palabra. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y que a muchos no les gusta hacer porque golpean precisamente su carne, golpean su ego, golpean su rebeldía. Así que, hermanos, cuando alguien va a ser efectivo cuando se sujete a la palabra de Dios y haga lo que el Señor manda en su palabra. Si lo hace, Dios lo va a respaldar. Va a estar Dios con él, va a encontrar prosperidad por acá y por allá, y en todas partes se va a dar cuenta, hermanos, que Dios respalda todo lo que haga. Así que, hermanos,
hermanos, en la efectividad está, hermanos, en hacer nosotros lo que Dios quiere, pero que lo hagamos, por supuesto. ¿De que hay que hacer algo? Sí hay que hacer, pero hay que hacer lo que Dios dice. Hay que hacer lo que Dios ha establecido. En otra parte dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a hacer algo, será porque estamos ligados al Señor, porque estamos dependiendo de una palabra que la creemos, la respetamos y sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es buena y queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros no queremos establecer la nuestra propia. Yo creo, hermanos, de que a veces establecer la voluntad de Dios en nuestra vida no es nada cómodo. Es más cómodo que cada quien haga lo que quiere, que cada quien haga lo que se le ocurre, lo que se imagina, lo que piensa, lo que tiene planeado. Pero hacer, hermano, lo que Dios ha determinado en su palabra, para hacer eso se necesita mucha humildad. El Padre conmigo está y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Así dijo Jesús. Por eso su ministerio fue efectivo, por eso su ministerio fue poderoso, por eso es que Dios lo respaldó, por eso, hermanos, es que Dios le respaldó y le dio gran poder y le dio gran victoria y le dio, hermanos, una exaltación hasta los cielos mismos, porque, hermanos, en Él sí hubo una efectividad muy grande. Luego, hermanos, el Señor dice que entren al cielo aquel día, algunos a su derecha, y les dice: entren benditos de mi Padre, entren al cielo preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis. O sea, tuvieron actividad. Y esa actividad, hermanos, como he explicado otras veces, es en beneficio de las almas. Y aquellos le dirán, aquellos justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento, o sediento, desnudo, o en la cárcel? Y no recordamos haberlo hecho. Y Jesús les dirá: pues no me lo hicieron a mí, pero por cuanto lo hicieron a uno de los pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hicieron. Así que, hermanos, la labor, la efectividad suya es, hermanos, el beneficio que usted está haciendo en todo lo que hace, el beneficio que usted busca para su hermano. No es tanto, hermanos, que usted corra. Le voy a contar un problema que sucedió con cierta hermana en una de las iglesias. Esta hermana era muy activa, y todo el mundo la miraba por ahí, que sí, que a la hora de que había que lavar trastes, anda con las ollas, pero allá con las ollas se pasaba golpeando a las hermanas que se le ponían enfrente. Oiga esto. Y ella colaborando, muy activa, que con las ollas para allá, que lavando, que barriendo, y todo lo que había, era muy activa. Pero en eso pasaba, en plan, se pasaba llevando, codeaba. No, hermanos, si lo más importante era esa relación con sus hermanas, ahí estaba la obra de Dios, ya. Eso de las ollas es lo que menos importa, ya. Pero ella, hermanos, a su gran actividad, pagan, y con la olla para arriba y para abajo, va a tronarse a las hermanas por donde quiera que pasara. Yo creo que me oigan, hermanos. Dios no quiere activismo, efectividad. Y la efectividad, hermanos, está cuando usted le ponga corazón y amor a su prójimo. Haga algo por ellos, pero de verdad. Hagamos algo por los demás, pero de verdad. No es tanto que alguien lo mira a usted para arriba y para abajo y con la escoba por ahí, que haciendo esto y moviéndose para allá y moviéndose para otro lado. Allá en la iglesia la otra vez tuvimos a un muchacho que ya no está en la iglesia, muy activo, por arriba, y colaboraba en un montón de cuestiones. Pero un día me hicieron un comentario: mire, hermano, este hermano no habla con nadie, ¿verdad? Y era cierto, yo lo había observado, era de poca comunión. A la hora de los cultos lo pasaban caminando por la orillita del templo, ya por allá, yo para allá, pero jamás no miraba a uno que se detuviera con algún hermano para compartir y para hablar o para edificarse. Nunca lo hacía, jamás lo hacía, nunca lo vi. Pero eso sí, colaboraba con esto, allá iba con aquello y llevando para allá, era muy activo. Óiganme, hermanos, cuánta gente no es igual, tiene mucha hiperactividad, pero en su camino y en ese su afán y en esas sus locuras pasa pateando, pasa golpeando, pasa lastimando. Y concluyo con un ejemplo que me ha gustado mucho, trillado por mí si ustedes quieren, pero me gusta porque encierra la enseñanza, y es el ejemplo de mar efectividad. Eso, hermanos, cuando usted puede edificar y servir a la vida de los demás y serle útil, y puede ministrar un espíritu grato, un espíritu de edificación a la vida de los demás. Vamos a orar al Señor. Si le ha hablado Dios a usted en esta noche, yo voy a hacer una invitación. Si usted quiere acercarse al Señor en esta noche, ¿quiere venir usted y acercarse y doblar sus rodillas? Puede hacerlo. Doble sus rodillas. No sé, quizás al frente haya muy poco espacio, estamos un poco limitados, pero usted puede doblar sus rodillas. Si Dios a usted le habló y siente usted en su corazón la necesidad
de buscar ese acercamiento al Señor. No para quitarnos, hermanos, de nuestro corazón las influencias de una mentalidad religiosa de hiperactividad y tratar de buscar, hermanos, ser efectivos en el reino de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros busquemos esa efectividad. En esa efectividad, hermanos, usted recibe beneficios para su alma y da beneficios al alma de los demás. Eso es efectividad. La efectividad está en el alma, en el interés por el alma nuestra y en el alma de los demás. Gloria a Dios. Si alguien en esta noche, yo no sé, de repente hay personas en esta noche que han venido acompañando este retiro y no le han abierto su corazón a Cristo Jesús, no le han abierto su corazón al Hijo de Dios, no le han entregado aún su vida al Señor y lo quieren hacer. Ahí en su lugar donde está puede levantar la mano. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, puede levantar la mano ahí donde está y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere levantar su mano? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano tomando una señal, en señal de decisión? ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano en señal de que quiere entregarle su vida a Jesús, al Hijo de Dios? ¿Le quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguien más? Tal vez no hay alguien más que ha levantado la mano y no me he dado cuenta por aquel lado. Si alguien más yo le he hablado y quiere abrirle su corazón a Cristo y quiere levantar la mano en señal de que le entrega su vida al Señor, puede hacerlo levantando su mano. Gloria al Señor. Yo sé que Dios ha hablado en esta noche y yo sé que el corazón de muchos se han abierto en esta noche para recibir a Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Y si usted también está poniéndose a cuentas, doble sus rodillas ante el Señor. Si tal vez usted se da cuenta que ha habido en usted mucho activismo, tal vez a usted es de aquellas personas que le gusta moverse, le gusta la acción. Muy bien. ¿Y qué tal si piensa usted que su acción esté orientada a la verdadera obra de Dios, a la efectividad, a que usted esté dando un verdadero beneficio, el beneficio personal de ministrar el alma de los demás? Gloria a Dios. Oremos al Señor. Acérquese en oración con toda libertad. Si Dios le ha hablado, acérquese en oración. Oremos al Señor. Órele al Señor. Cierre sus ojos. Ahí en esa actitud, acérquese al Señor en oración. Gloria a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, esta noche te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos hablas. Sabemos, Señor, que tu infinita bondad, Señor, no se ha apartado de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque hemos sentido, Señor, en esta noche tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, aunque nuestros ojos no te ven, Señor, pero sabemos, Señor, que tú vives y estás en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por estar en medio de tu pueblo. Porque tú, Señor, nos has ayudado. Porque hemos visto tu mano y tu poder, Señor. Porque tú has quebrantado el corazón de tu pueblo, Señor. Porque tú, Señor, has abierto, Señor, las puertas de los cielos para que algunos, Señor, en esta noche puedan acercarse a ti, Señor. Gracias, Señor. A tu nombre sea la honra y la gloria, Señor. A tu nombre sea la adoración, Señor. A tu nombre bendito, Señor. Porque tú eres digno de ser alabado y glorificado en gran manera, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, tenemos gratitud por tanta bondad, por tanta misericordia. Oh, bendito sea tu santo nombre, Señor. Aleluya, aleluya, bendito Señor. Bendito sea tu nombre, bendito seas. Gracias, Señor. Estamos orando en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a
dejar el tiempo, hermanos Saúl, en esta noche, hermanos. Qué bueno sería que probáramos e intentáramos otra vez entonar la alabanza que estamos aprendiendo. Y yo creo que si insistimos en cantarlo, pues vamos a grabarnos muy bien cómo es la música y cómo es la forma en que se expresan las frases de este canto. Amén. Quisiera invitarles a, si se pueden poner de pie ahí donde están para descansar un poco. Tenemos casi 2 horas y pico de estar sentados, así que pueden ponerse de pie. Y en esa actitud, así, en esa posición, parados, vamos a cantar de nuevo esta alabanza. Busque Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuántos quisieran cantarlo una vez más? Entre más lo afirmemos en nuestro corazón, y especialmente ahí, hermanos, afirmémoslo y escribámoslo en las tablas de nuestro corazón. Ojalá nosotros podamos fijar las palabras cada día, que Dios escriba, hermanos, en nuestro corazón sus testimonios, sus palabras. De esa manera no lo va a olvidar usted jamás. El hermano pastor se refería sobre un nuevo pacto. El pacto del antiguo tiempo ya caducó, y fue un pacto que pues sí tuvo su efectividad, pero no cabe duda, hermanos, que Dios tiene que establecer un nuevo pacto que iba a ser efectivo. Y entonces Él cambia su método, y entonces lo que hace es, ya no va a escribir las tablas en piedras o en tablas, ni en los dinteles de las puertas, ni tampoco en las paredes, sino que ¿sabe qué decidió el Señor? Escribírselas en su corazón.
de tal manera que ya no se nos olviden y que queden tan fijas en nuestro corazón que nada ni nadie las arranque de ahí. Así que, hermanos, gracias al Señor por ese milagro que Dios ha hecho. Cantemos una vez más la alabanza: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Una vez más, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará el Señor? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Una vez más digamos: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Y qué hará el Señor? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Una vez más: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará el Señor? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Una vez más el coro: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y Él enderezará tus veredas.
opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos? Si usted no es sabio en su propia opinión y reconoce a Dios en todos sus caminos, usted tiene garantizado una cosa: Dios enderezará todas nuestras veredas. Sea manso y sea humilde y deje que Dios conduzca su vida. Le aseguro una cosa, hermano, no se va a arrepentir jamás. Hasta aquí Dios lo ha hecho con la vida nuestra y lo ha hecho con la vida de muchos hermanos que estamos fieles en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque no nos fiamos de nuestra propia opinión, sino que dependimos de la guianza del Señor. A Dios sea la gloria, hermanos, por todo lo que Dios nos ha dado en este día, por todas las bendiciones que todavía tiene reservadas para nosotros durante este retiro. Así que vamos a culminar aquí este momento. Vamos a dejar un momento en donde usted pueda conducirse si quiere ir a descansar ahorita. Ahora, si quiere aprovechar para continuar la comunión con sus hermanos, pues también queda en libertad de hacerlo, con cierta restricción naturalmente. Así que eso es todo. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Pasen buena noche.